Un saludo para todos. En esta ocasión vamos a hablar de los caballeros templarios. Bueno, los caballeros templarios se establecieron en torno a 1119 y recibieron el reconocimiento papal en 1129. Fue una orden militar católica medieval cuyos miembros combinaban la destreza marcial con la vida monástica y defendían los lugares santos cristianos y a los peregrinos en Oriente Medio y en otros lugares. Los templarios, cuya sede estaba en Jerusalén y después en Acre, fueron una élite importante de los ejércitos cruzados. Con el tiempo, los caballeros templarios llegarían a ser muy poderosos, llegando a controlar tierras y castillos en Levante y por toda Europa. Acusada de herejía, corrupción y de llevar a cabo prácticas prohibidas, la orden fue atacada por el rey francés Felipe IV, que reinó de 1285 a 1314, el viernes 13 de octubre de 1307, y después fue desmantelada oficialmente por el Papa Clemente V, que sirvió de 1305 a 1314 en 1312. La orden se formó en torno al 1119, cuando 7 caballeros, liderados por un caballero noble francés de Champaña, un de Payns, juraron defender a los peregrinos cristianos en Jerusalén y la Tierra Santa, para lo que creó una hermandad que adoptó votos monásticos, incluido el de la pobreza, y cuyos miembros vivían juntos según un código de conducta establecido. En 1120, Balduino II, el rey del reino de Jerusalén, que gobernó de 1118 a 1131, entregó a los caballeros su palacio, la antigua mezquita de Aqsa, en el templo del monte de Jerusalén, para que lo usaran a modo de sede. El edificio se conocía comúnmente como el Templo de Salomón, por lo que a la hermandad pronto se la empezó a llamar la Orden de los Caballeros del Templo de Salomón o simplemente Templarios. Fueron reconocidos oficialmente como orden por el Papa Honorio II en el Concilio de Troyes en enero de 1129. Fue la primera orden militar en crearse y en un principio se le consideraba como una rama de los monjes cistercienses. En 1145, los caballeros de la orden recibieron permiso para llevar el manto con capucha blanco que los cistercienses habían hecho suyo. Los caballeros adoptaron pronto su distintiva capa blanca y empezaron a usar la insignia de la Cruz Roja sobre un fondo blanco. La doctrina religiosa no presentaba ningún impedimento a la lucha, siempre y cuando fuera por una causa justa. Las cruzadas y la defensa de la Tierra Santa era exactamente ese tipo de causa, así que la orden recibió el respaldo oficial de la Iglesia. La primera gran batalla en la que participaron los caballeros templarios fue en 1147 contra los musulmanes durante la Segunda Cruzada. La orden creció gracias a las donaciones de los simpatizantes que reconocían la importancia de su papel como defensores de los pequeños estados cristianos de Levante. Otros, desde los más pobres hasta los más ricos, daban lo que podían simplemente por asegurarse una buena vida tras la muerte, y como se podía mencionar a los donantes en las misas y las oraciones, puede que también buscaran una vida mejor en el presente. La orden recibía donaciones de todo tipo, pero las más comunes eran dinero, tierras, caballos, equipo militar y comida. A veces también se donaban privilegios, lo que permitía a la orden ahorrar en sus propios gastos. Los templarios también invertían el dinero en comprar propiedades que producían ingresos, con lo que acabaron poseyendo granjas, viñedos, molinos, iglesias, pueblos y cualquier otra cosa que considerasen una buena inversión. Otra manera de aumentar las arcas de la orden era gracias a botines y tierras adquiridas como resultado de campañas victoriosas, además de que también podían exigir tributos a las ciudades conquistadas, las tierras bajo el control de los castillos templarios y los estados rivales más débiles en Levante. Con el tiempo, la orden pudo establecer centros secundarios
en la mayoría de estados de Europa Occidental, que se convirtieron en fuentes importantes de ingresos y de reclutas. Puede que el dinero entrara a espuertas desde todos los rincones de Europa, pero también tenían que hacer frente a un alto coste, mantener a los caballeros, sus escuderos, sus caballos. A menudo cada caballero tenía cuatro. Su armadura y el resto del equipo drenaba las finanzas de los templarios. También tenían que pagar impuestos al Estado, hacer donaciones al papado y a veces pagar diezmos a la iglesia, además de otros pagos a las autoridades locales, mientras que realizar misas y otros servicios tampoco era nada barato. Los templarios también tenían un propósito caritativo y se suponía que tenían que ayudar a los pobres. Una décima parte del pan que producían, por ejemplo, se repartía entre los necesitados a modo de limosna. Por último, los desastres militares tenían como resultado las pérdidas tanto de hombres como de propiedad en cantidades enormes. No se conocen con exactitud las cuentas de los templarios, pero es bastante probable que la orden nunca fuera tan rica como todo el mundo cree. A partir del siglo XII, los templarios ampliaron su influencia y lucharon en las campañas cruzadas en la península ibérica, en la Reconquista. Para varios gobernantes españoles y portugueses, también operaron en las cruzadas bálticas contra los paganos. Y para el siglo XIII, los caballeros templarios tenían tierras desde Inglaterra hasta Bohemia y se habían convertido en una orden militar verdaderamente internacional, con muchísimos recursos a disposición, hombres, armas, equipo y una importante flota naval. Los templarios habían establecido un modelo que sería copiado por otras órdenes militares como los caballeros hospitalarios y los teutónicos, pero hay un área en la que los templarios realmente destacaron: la banca. Como los lugareños las consideraban lugares seguros, las comunidades y los conventos templarios se convirtieron en depósitos de dinero, joyas y documentos importantes. La orden tenía sus propias reservas de dinero en efectivo que ya desde 1130 se aprovecharon como préstamos con intereses. Los templarios llegaron incluso a permitir a la gente depositar el dinero en un convento y siempre y cuando pudieran presentar la carta adecuada a transferirlo y retirar el dinero equivalente de otro convento diferente. Otro de sus servicios bancarios primitivos consistía en que la gente podía tener lo que hoy en día se llama una cuenta corriente con los templarios, en la que pagaban depósitos regularmente y acordaban con los templarios el pago, de parte del titular, de una suma fija a quien quiera que nombrara el titular. Para el siglo XIII, los templarios se habían convertido en unos banqueros lo suficientemente competentes y de confianza como para que los reyes de Francia y otros nobles mantuvieran su tesorería con la orden. Los reyes y los nobles que partían a las cruzadas a la Tierra Santa para poder pagar a sus ejércitos en el momento y suministrar provisiones, a menudo adelantaban grandes sumas de dinero en efectivo a los templarios para poder retirarlas. Una vez llegados a Levante, los templarios incluso prestaban dinero a los gobernantes y así se convirtieron en un elemento importante de la estructura económica cada vez más sofisticada de la Europa medieval. Los reclutas provenían de toda Europa occidental, aunque Francia fue la fuente más importante, estaban motivados por un sentido de obligación religiosa a defender a los cristianos de todas partes, pero especialmente de la Tierra Santa y los lugares sagrados, como penitencia por los pecados cometidos o como una manera de asegurarse la entrada al cielo, o por razones más mundanas como la búsqueda de aventura, las ganancias personales, la promoción social o sencillamente unos ingresos regulares y comidas decentes. Los reclutas tenían que ser hombres libres e hijos legítimos, y si querían convertirse en caballeros medievales a partir del siglo XIII, tenían que ser descendientes de caballeros. Aunque era raro, un hombre casado podía unirse a la orden siempre y cuando la esposa estuviera de acuerdo. Se esperaba que muchos reclutas hicieran una donación importante al entrar en la orden, y como las deudas estaban muy mal vistas, la situación económica del recluta ciertamente era un aspecto a tener en cuenta. Aunque algunos menores se unían a la orden,
por supuesto enviados por sus padres con la esperanza de que un hijo menor, que no iba a heredar nada, recibiera un entrenamiento militar útil. La mayoría de los reclutas tenían entre 20 y 30 años, algunos reclutas se unían más adelante. Un ejemplo es el gran caballero inglés Sir William Marshall, que murió en 1219 y que, al igual que muchos nobles, se unió a la orden justo antes de morir. Le dejó dinero en su herencia y fue enterrado en la iglesia del Templo en Londres, donde todavía se puede ver su efigie. Dentro de la orden había dos rangos, caballeros y sargentos, y en el segundo rango estaban incluidos los seglares y el personal civil. La mayoría de reclutas pertenecía al segundo rango. De hecho, el número de caballeros dentro de la orden no era sorprendentemente pequeño. Puede que en cualquier momento dado no hubiera más de unos pocos cientos de monjes templarios, aunque en periodos de guerras intensas puede que el número ascendiera hasta los 500. Esos caballeros habrían estado superados por mucho por los demás soldados que usaban la orden, como la infantería, los sargentos o reclutas de tierras vasallas, y los mercenarios, especialmente arqueros, así como escuderos, porteadores y demás personas no combatientes. Entre los demás miembros de la orden se contaban los sacerdotes, los artesanos, los peones, los sirvientes e incluso algunas mujeres miembros de conventos afiliados. La orden estaba dirigida por el Gran Maestre, que estaba en la cima de una pirámide de poder. Los conventos se agrupaban en regiones geográficas conocidas como prioratos, en las zonas turbulentas como el Levante. Habían muchos conventos en castillos, mientras que en las otras partes se establecían para controlar las áreas en manos de la orden. Cada convento estaba regido por un preceptor o comandante, que respondía al jefe del priorato en el que se encontraba el convento. Las cartas, los documentos y las noticias viajaban de un convento a otro, todos con el sello de la orden, normalmente dos caballeros en un solo caballo, para fomentar cierta unidad entre las distintas ramas distantes. Los conventos normalmente enviaban un tercio de sus ingresos a la sede de la orden. El gran maestre vivía en la sede de Jerusalén y después en Acre a partir de 1191 y en Chipre desde 1291. El gran maestre tenía el apoyo de otros oficiales de altos cargos, como el gran comandante y el mariscal, juntos con otros funcionarios de menor importancia encargados de suministros como la ropa. De vez en cuando se celebraban encuentros de los representantes de toda la orden y parece que también de las sesiones provinciales. Pero parece que los conventos locales disfrutaban de una gran autonomía y solo se llegaron a castigar las faltas graves. Los caballeros hacían votos al ingresar en la orden como en un monasterio, aunque no eran tan estrictos ni estaban restringidos a permanecer siempre dentro de la vivienda comunal. La promesa de obediencia al gran maestre era la más importante que hacían. Acudir a las misas era obligatorio, así como el celibato, y se daban por supuestos las comidas en común. Estas comidas contaban con carne un día sí y otro no. No estaban permitidos los placeres terrenales, entre los que contaban los pasatiempos tan característicos de caballeros como la caza y la cetrería, o llevar la ropa llamativa, ni las armas por las que eran célebres los demás caballeros. Por ejemplo, a menudo los cinturones eran de decoración, pero los empleados llevaban un simple cordel de lana que simbolizaba su castidad. Los templarios también llevaban una sorebasta blanca sobre la armadura, como ya se ha mencionado, con una cruz roja en el lado izquierdo del pecho. La cruz roja también se llevaba en la librea de los caballos y en la bandera de la orden. Con esto se distinguía de los caballeros hospitalarios, que llevaban una cruz blanca sobre fondo negro, y de los caballeros teutónicos, que llevaban una cruz negra sobre un fondo blanco. En contraste, los escudos de los templarios normalmente eran blancos con una tira ancha negra en la parte superior. Los sargentos llevaban una túnica o capa marrón o negra. Otra característica que distinguía a los templarios era que todos tenían barba y llevaban el pelo corto,
para los estándares medievales. Bueno, espero que les haya gustado y no siendo más, hasta la próxima.